Buenas tardes, chicos. Pues bueno, prácticamente nosotros estábamos analizando o estuvimos viendo por ahí la semana pasada todo lo que tenía que ver con la parte de los contratos. ¿Cómo funciona o cómo se puede determinar ciertas características de los contratos? Bueno, cuando nosotros lo vemos o cuando nosotros lo analizamos desde un punto de vista funcional, pues tratamos de entender si realmente a nosotros nos puede llegar o a nosotros nos puede dar un punto de partida sobre lo que nosotros tenemos, sobre lo que nosotros al final del día queremos trabajar. Bueno, este tipo de relaciones o este tipo de características buscan la fundamentación sobre lo que nosotros tenemos. Buscan que realmente podamos entender o que realmente podamos llevar a cabo ciertas características. Características que empiezan a fracturarse a partir de lo que nosotros tenemos, a partir de lo que nosotros pudiéramos generalizar, a partir de lo que nosotros pudiéramos hasta cierto punto entender. ¿Por qué, ¿Por qué nosotros lo vemos así? Bueno, pues porque cada uno de nosotros o cada relación que se genera sobre lo que nosotros tenemos, nos empieza a decir qué es lo que nosotros vamos a poder realizar como punto de partida. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, tenemos que ver la naturaleza y características esenciales que se llegan a dar. Podemos también tratar de entender hasta dónde puede funcionar o hasta dónde nos va a poder llevar este tipo de características, elementos y existencia, su validez, ¿no? Obligación de las partes, las garantías y las modalidades especiales y una aplicación práctica que es lo que a nosotros nos llega a interesar. ¿Cómo lo hacemos funcionar? Eso es, pues muy simple. ¿Cómo, eh, ¿Cómo lo podemos llevar a cabo mediante ciertas circunstancias? Bueno, pues al final del día nosotros tratamos de entender cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día cada uno de nosotros lo pudiéramos analizar desde un punto de vista diferente. Hay que recordar que el artículo 2248 del Código Civil Federal nos dice que un contrato de compraventa pues, no es otra cosa más que un acuerdo legal vinculante donde el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien, ya sea mueble o inmueble, ¿no? Y el comprador, pues, a pagar un precio cierto por él, ¿no? Sirve para garantizar la seguridad, chicos, de ambas partes, detallando obligaciones, plazos y condiciones de entrega para poder evitar disputas. Este tipo de contratos o este tipo de formalidades que nosotros pudiéramos llegar a entender, también nos dice que tanto podemos avanzar hasta cierto punto con ciertas negociaciones, negociaciones que al final del día pudiéramos tener o no que ya están pactadas, ¿no? Pudiéramos generar o no que ya que se puedan determinar. ¿Cómo funciona? Bueno, pues al final del día nos dice que tanto nosotros pudiéramos generar como parte de dentro de este mismo recurso. Viene la pregunta del millón, ¿no? Nosotros vamos a decir, bueno, ¿y para qué sirve, profe? Ah, bueno, sirve pues prácticamente para formalizar transacciones, ¿no? Que es documentar el acuerdo sobre el precio y el objeto que nosotros vamos a vender. Tiene una seguridad jurídica porque protege los intereses de ambas partes y sirve de prueba ante un tribunal, ¿no? En caso de un incumplimiento. Eh, Tratamos de entender también, ¿no? Al final del día, tratamos de entender que va a definir condiciones, ¿no? Establece plazos de entrega, métodos de pago y condiciones del bien. Y nos evita tener conflictos porque aclara las responsabilidades como la transmisión de la propiedad y la entrega de documentos. ¿Cómo yo lo puedo ver? O cómo yo lo puedo entender, chicos, como una parte formal, si tú lo quieres entender así, una parte contractual en donde cada uno de nosotros pues hace una referencia estructurada de. Cada uno hace una formalidad diferente de lo que nosotros estamos viendo, incluso de lo que nosotros estamos haciendo como parte de. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta
todas las relaciones que se dan en un punto de partida, en una subtracción sobre lo que nosotros estamos tratando de resolver. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día nosotros también estamos relacionados a qué, a lo que nosotros tenemos que tratar o a lo que nosotros tratamos de recrear dentro de, ¿no? Ciertas formalidades buscan tribulaciones que a nosotros nos puedan ayudar como ser o como la parte de un espectador y esas partes a nosotros nos van a recrear hasta cierto punto un punto de partida, un punto en donde cada uno de nosotros va a poder tener una selección diferente de lo que nosotros estamos tratando de hacer, una selección de lo que nosotros estamos tratando de recordar como esta parte de cotejo. Muchas veces estas formalidades o informalidades como parte de se llegan a dar o las tratamos de entender desde un punto de vista diferente. Entonces tú me vas a decir, oiga, profe, pero ¿cómo un punto de vista diferente si al final del día cada uno de nosotros tiene un cotejo diferente? Así es. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque entonces nosotros tendríamos que generar un recurso propio para poderle dar o para poder recrear esta formalidad, esta estructura formal que nosotros te estaríamos dando. ¿Qué características tiene? Bueno, al final del día nos dice que es una característica principal porque existe por sí mismo y no depende de otro contrato. La mayoría de estos contratos lo que hacen es tratar de efectuar algo vinculante, algo que a mí me pueda dar, algo que a mí me pueda dar una ligera estructura social, ¿no? Pero ¿por qué una estructura social, profe? Ah, bueno, pues porque al final del día este contrato en ningún momento dado va a poder depender de lo que se esté haciendo o de lo que se esté requiriendo como parte de. Y entonces esto a mí me va a poder dar una garantía de lo que nosotros estamos solventando, de lo que nosotros estamos tratando de generar como parte de esta, dentro de esta formalidad. No necesariamente, y hay que decirlo así, chicos, no necesariamente tengo que tener una relación estructurada con, pero sí tengo que tener una relación formal con lo que yo estoy tratando de hacer, con lo que yo estoy tratando de generar. Esos puntos de partida en donde cada uno de nosotros resuelve o trata de resolver el punto de introspección, también nos va a poder decir si a nosotros nos van a poder dar esa misma solución contractual. No necesariamente estamos resolviendo, y hay que decirlo así, no necesariamente estamos resolviendo un punto de partida. Ojo, únicamente estamos diciendo que estos contratos, al ser únicos, no van a poder establecerse o no se van a poder establecer desde un punto de partida diferente. Y entonces es ahí en donde cada uno de nosotros vamos a poder decir, sí, lo podemos realizar. ¿Va? Luego viene otra de las características que es la parte de la bilateralidad, que genera obligaciones recíprocas para ambas partes. ¿Qué quiere decir? Da derechos a ambas partes, pero también da obligaciones a ambas partes. Estos puntos en donde cada uno de nosotros trata de resolver como parte de ser bilateral, te dice, a ver, tu comprador tienes derechos, pero también tu comprador tienes obligaciones. Por otro lado, se convierte en algo oneroso. ¿Qué quiere decir? Que ambas partes obtienen provechos y gravámenes mutuos, ¿no? Es consensual porque se perfecciona por el simple acuerdo de las voluntades. No necesitaríamos otra cosa o no estaríamos buscando otra cosa, chicos, siempre y cuando a nosotros nos den una resolución estructurada de este tipo de contratos, de este tipo de formalidades. No, no y siempre no sobre lo que nosotros estamos tratando de hacer. Eso es muy importante. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día nosotros empezamos a resolver o nosotros tratamos de resolver que este contrato de compra-venta busca una relación y una interacción formal con lo que se está haciendo. Esa interacción formal con lo que nosotros estamos tratando de entender realmente me puede llevar a una conclusión. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que prácticamente el contrato se va a revertir sobre lo que nosotros tenemos. ¿Tenemos elementos de existencia dentro del contrato? Claro, lo que veíamos, todos los contratos. Uno,
el consentimiento, que es el que representa el acuerdo de voluntades entre las partes sobre la transferencia de la propiedad y sobre todo el precio, ¿no? Implica la expresión recíproca de aceptar las condiciones del contrato de compraventa. Ojo, muchas veces nosotros tratamos de entender o muchas veces nosotros tratamos de recrear un punto de salida, un punto de partida, pero pues muchas veces también es muy conocido que nosotros tenemos como que a llevar este tipo de características, características específicas, ¿no? Que nosotros hemos llevado, que nosotros hemos tratado como parte de. Muchas veces estas resoluciones que nosotros tenemos en el consentimiento llegan a ser viciadas, ahorita lo vemos, llegan a ser viciadas y el hecho de que sean viciadas pues no me dan a mí un trabajo o un proyecto formal. Entonces, ahora sí, ¿cómo yo lo voy a entender o cómo yo lo voy a tratar de resolver? Bueno, eso es muy importante. ¿Cómo yo logro entender o cómo yo logro sobresalir sobre este tipo de puntos? Bueno, el consentimiento tú lo vas a dar de una manera expresa, eso me queda más que claro, pero también tienes que entender que lo vas a dar desde un punto de partida viable. Ojo, viable. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros vamos a poder entender o vamos a llegar a un entendimiento en donde si tú no quieres continuar con este contrato, simplemente lo vas a tener que decir y el contrato no se lleva a cabo. Eso es muy importante que a nosotros nos quede muy claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nosotros empezamos a viciar, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante, que tú empiezas a viciar el contrato, bueno, pues entonces en ese momento se empiezan a perder ciertas características y ciertas funcionalidades con lo que nosotros tenemos. No necesariamente, y hay que decirlo así, chicos, no necesariamente estamos hablando de características primordiales, no. Simplemente que el consentimiento en el hecho de ser expreso tiene que fundamentarse sobre lo que nosotros estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos el objeto del contrato, ¿no? Que se desglosa en directo, que es la obligación de dar, y la parte indirecta, ¿no? Que es la cosa y el precio. Muchas veces la cosa debe ser físicamente posible, determinada o determinable para estar dentro del comercio. ¿Qué quiere decir? Pues que no podemos hacer tratos sucios con lo que nosotros estemos haciendo o con lo que nosotros querramos vender. Este tipo de características, chicos, busca esta relación intrínseca con lo que nosotros estamos viendo o con lo que nosotros estamos haciendo. Ojo, dentro, dentro del mismo punto de partida. Eso que nos quede bien clarito. ¿Por qué nosotros lo vemos o por qué nosotros lo hacemos así? Bueno, pues porque cada uno de nosotros logra entender o cada uno de nosotros logra recrear hasta dónde lo vamos a llevar o hasta dónde nosotros lo vamos a entender. ¿Estamos de acuerdo? Esos puntos en donde cada uno de nosotros logra resolver o logra entender por qué nosotros estamos ahí, nos van a poder decir si estamos tratando de resolver algo dentro de la misma materia, dentro de lo que nosotros estemos haciendo. ¿Para qué? Bueno, pues para que nosotros podamos tener en consciente el objetivo del contrato o el objeto del contrato, ¿no? Que prácticamente ese objeto de contrato se llega a dar de una manera puntual. Ojo, de una manera puntual. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al final del día cada uno de nosotros logra establecer o trata de establecer esos requerimientos, ¿no? Esos requerimientos contractuales por medio del cual se lleva a cabo ese contrato. Ahora, tenemos las diferencias entre el contrato de compra-venta y lo que nosotros conocemos como una permuta. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque si cada uno de nosotros tiende a generar o tiende a determinar un recurso propio, esos recursos empiezan a verse como que variados, ¿no? El criterio distintivo, pues es que en la compra-venta y la permuta radica en la porción de pago o proporción de pago. Si el valor monetario es igual o superior al valor del bien permutado, pues se configura como una compra-venta, ¿no? ¿Cómo se da la esencia del precio? Si el valor monetario es inferior al del bien entregado, pues se trata de una permuta, ¿no? Además, el concepto del precio cierto implica que este debe de ser real y no simulado, ¿no? Garantizando, pues, prácticamente la validez del acuerdo. ¿Cómo nosotros lo hacemos funcionar, chicos? Eso es muy importante.
No puede ser una permuta si sobrepasa o es igual el precio al valor que se llega a tener. ¿Estamos de acuerdo? Dentro del bien. Ahora, ¿cómo nosotros lo llevamos o cómo nosotros lo establecemos? Bueno, esa parte en donde cada uno de nosotros logra entender o logra la jerarquización de lo que tú estás haciendo, te va a poder decir si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, la permuta únicamente se da como parte de un cambio, como parte de una resolución legal. ¿Qué pasa con la compraventa? A diferencia de la compraventa, lo que nosotros estamos haciendo es la adquisición directa de ese bien inmueble o mueble, ¿no? Muchas veces a nosotros no nos queda tan clara esta parte porque tratamos de resolver situaciones que no están dentro de, que no nos dan para que se pueda resolver. Y entonces es ahí en donde cada uno de nosotros, ahora sí, de manera implícita, lo logra reconfortar. ¿A partir de qué? A partir del precio. Y entonces esos precios te empiezan a decir si realmente tú estás como una parte o la parte financiera estructurada o simplemente como una parte proporcional de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, tenemos la capacidad y las limitaciones en el contrato, tenemos la capacidad de ejercicio, que prácticamente es la aptitud para poder ejercer derechos y controlar obligaciones por sí mismo. Esta capacidad de ejercicio, chicos, tiene que ver con lo que nosotros logremos hacer o logremos determinar dentro y fuera de un régimen legal, en este caso de nuestro país, ¿no? Por qué lo vemos así o por qué lo analizamos así? Bueno, pues porque muchas veces ya nos ha pasado que tratamos de entender hasta dónde lo vamos a llevar o qué es lo que vamos a hacer, pero no nos da la capacidad legal, ¿no? ¿Y esta capacidad legal a qué se refiere? Bueno, esta capacidad legal se refiere a lo que tú estás tratando de hacer eh, dentro y fuera de un régimen formal. ¿Qué quiere decir? Palabras más, palabras menos, pues que prácticamente tú estés en una capacidad de ejercicio, que seas mayor de edad y que logres pues tener todas tus capacidades físicas, ¿no? Y mentales para poder llevar a cabo este contrato. Ahora, tenemos las incapacidades especiales, ¿no? Que también nos llegan a decir qué tanto nos pueden afectar. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque la ley prohíbe a ciertos sujetos realizar actos jurídicos específicos. Tenemos incapacidades de hecho, incluso, y tenemos capacidades que empiezan a formalizarse como parte de. Una de las interacciones que a nosotros nos ha llevado de la mano prácticamente para poderlo entender o para poderlo llevar a cabo es que cada uno de nosotros tiene esa misma capacidad intelectual de formación y esa capacidad intelectual de formación nos dice qué tanto tú vas a poder hacer, qué tanto tú vas a poder avanzar dentro de un juicio. Ahora, tenemos una zona restringida, hay que recordar que los extranjeros tienen prohibido adquirir tierras a 100 kilómetros de las fronteras y 50 kilómetros de las costas. ¿Por qué? Pues porque ellos se pueden apropiar de nuestro país. Palabras más, palabras menos, lo que nosotros estamos tratando de evitar es que ellos abusen de este tipo de características que ya tienen identificadas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer funcionar este tipo de situaciones? Bueno, este tipo de situaciones las tenemos que hacer ver o las tenemos que llevar a partir de lo que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que entonces nosotros estaríamos formulando este punto de partida sobre lo que yo estoy haciendo, sobre lo que yo estoy tratando de resolver dentro de. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente, y hay que decirlo así, no necesariamente estamos buscando una resolución propia, pero sí estamos buscando qué es lo que a mí me va a poder ayudar, ¿no? Tenemos conflictos de interés que prácticamente jueces y abogados no pueden comprar bienes en litigio bajo su conocimiento. ¿Por qué lo decimos? O por qué la ley lo marca desde ese punto de vista? Bueno, pues porque hay unos que son medio gandallas, ¿no? Y que lo único que hacen es tratar de aprovecharse de la situación que está pasando y pues logran establecer, ¿no? Ciertas mociones sobre lo que ellos tienen para que se pueda dar o para que se pueda llevar a cabo un contrato de compraventa.
No necesariamente, y hay que decirlo así, no necesariamente estamos tribulando con una característica, no, al contrario, nosotros estamos tratando de entender por qué funciona. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la formalidad en los bienes muebles y la formalidad de los bienes inmuebles. Como una parte estructurada que se llega a dar, pues nosotros hemos tratado de llevar esta formalidad para los bienes muebles, el contrato de compra-venta, y se da de una naturaleza consensual. ¿Qué quiere decir? Que se perfecciona con el mero acuerdo de voluntades sobre el precio y la cosa, sin requerir muchas veces una formalidad específica. Estas formalidades por medio de las cuales nosotros hemos estado trabajando, hemos estado tratando de trabajar dentro y fuera de, nos dice qué tanto pudiéramos avanzar, qué tanto pudiéramos dejar de avanzar a partir de los métodos de incorporación que nosotros tenemos. Ahora, tenemos la formalidad en los inmuebles. Ojo, a diferencia de los otros, los bienes inmuebles en la compra-venta se da de manera formal mediante una demanda de escritura pública, cuando su valor excede el umbral determinado por las sumas, ¿no? Según los códigos civiles locales. Ojo, ¿qué quiere decir? Que aquí no necesariamente tenemos que decir, bueno, va, te lo compro ya. No, sí lo tenemos que hacer mediante un juicio, mediante una escritura pública, para que pueda constar y para que se pueda llevar a cabo toda la estructura social de un bien inmueble. ¿Qué quiere decir? Ojo, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cada uno de ellos lo único que va a realizar o lo único que va a hacer es buscar su propia partida o su propio punto de partida. ¿A partir de qué? Ojo, a partir de la estructura socioeconómica que se llega a tener. Tú me vas a decir, bueno, profe, pero pues ¿qué tiene que ver esa parte si yo al final del día lo único que quiero es comprar un bien inmueble? Sí, pero tenemos que ver, uno, tu capacidad económica, dos, qué es lo que tú tienes dentro de esa tribulación económica y número cuatro, cuál va a ser la formalidad para que se pueda llevar a cabo. Teniendo en cuenta estos puntos, bueno, pues entonces ahora sí ya nosotros pudiéramos trabajar o nosotros pudiéramos dar un entendido sobre lo que nosotros estamos tratando de realizar. ¿Vale, chicos? Ahora sí, esta parte funciona con las obligaciones del vendedor. Y esta parte en las obligaciones te dice qué tanto vamos a poder recrear o qué tanto yo voy a poder recrear como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Como una parte formal, si lo quieres ver así, que me va a poder llevar o que me va a poder estructurar un punto de partida en donde yo voy a poder salir con una ventaja como parte de esa obligación. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, primero tenemos que transferir el dominio de la propiedad y eso es muy importante. Número dos, conservar la casa. Bueno, el vendedor debe preservar el bien en óptimas condiciones. ¿Hasta qué? Hasta que se entregue. Ahí no hay vuelta de hoja. ¿Cómo nosotros lo llevamos o cómo nosotros lo tratamos de realizar? Bueno, pues a partir de ciertas concesiones, a partir de ciertas características que llegan a funcionar o que se llegan a dar dentro de estas mismas situaciones viciadas, ¿no? Se conocen como situaciones viciadas que llegan a darse dentro y fuera de un sistema regulatorio. Ojo, ¿eh? Dentro de un sistema regulatorio. Tenemos que tener la garantía de la posesión útil, ¿no? Que responde por vicios ocultos y que implementan o que se impidan el uso y que disminuyan el valor del bien. Hay que recordar uno de los grandes puntos de partida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo o qué es lo que yo estoy generando como parte de, ¿no? Y tenemos la parte de una posición pacífica que asegura que el comprador pues, en ningún momento dado va a poder ser ahí perturbado con todas sus acciones que lleguen a hacer o con todo lo que se llegue a dar como parte de esta formalidad. Necesitamos entender muchas cosas, ¿no? Y dentro de esas cosas, pues es ver prácticamente esta formación funcional o disfuncional, si lo quieres ver así, como parte de, ¿no? Este tipo de relaciones o este tipo de estructuras buscan que realmente se den dentro de una relación específica, como parte de. No estamos, y eso que quede muy claro, no estamos tratando de resolver problemas más allá de, ¿no? Pero sí estamos tratando de resolver problemas que a nosotros nos dan una implicación.
tanto perfecta como imperfecta, ¿no? Eso es pues dentro de una misma relación, dentro de las obligaciones vendedor. Tenemos las obligaciones del comprador, ¿no? Pues que es el pago del precio que ya se había pactado, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, la recepción de la cosa, ¿no? Tiene la obligación de darle la recepción. ¿Por qué es imperativo? Bueno, pues porque prácticamente el comprador reciba el bien adquirido en caso de una demora, pues prácticamente injusta o injustificada, ¿no? El comprador asume los gastos de conservación garantizando la integridad de ese objeto hasta que se llegue a dar o hasta que se pueda dar el bien. Eh, este tipo de situaciones, chicos, busca la implementación asesorada dentro de, ¿no? Y esta relación asesorada trata de darnos a entender a nosotros qué tanto nos puede ayudar o qué tanto nos puede perjudicar como parte de. Tratamos de recrear, siempre se los he dicho, este tipo de situaciones en base a lo que nosotros ya tenemos, en base a lo que nosotros pudiéramos engendrar como una parte superficial dentro de estos mismos contratos. Ahora, ¿cómo nosotros los vamos a llevar a cabo? Bueno, pues únicamente se determina sobre esta obligación perfecta de lo que nosotros estamos tratando de resolver. Ojo, lo estamos tratando de resolver. ¿Estamos de acuerdo? Para que nos quede claro. Tenemos la garantía por vicios ocultos y eso, chicos, es muy importante que nos quede bien clarito. ¿Por qué lo digo así? Bueno, pues porque al final del día esta garantía por vicios ocultos, chicos, me dice qué tanto podemos avanzar o qué tanto lo podemos hacer como parte de. Los vicios ocultos son defectos internos de un bien que no son apreciables a simple vista y que disminuyen su valor o utilidad. Prácticamente el vendedor tiene la obligación legal de garantizar al comprador una posesión útil, ¿no? Asegurando pues prácticamente que el bien se pueda utilizar para su propósito y esta garantía es fundamental en el contrato de compra-venta. ¿Qué tanto yo puedo avanzar? O qué tanto yo pudiera decir que pudiéramos avanzar con esta parte. Bueno, pues al final del día, cada uno de nosotros tiene un requerimiento específico a partir de lo que se está dando o a partir de lo que se está haciendo. Y si estos vicios ocultos nosotros los encontramos posterior a, bueno, pues entonces nosotros sí podemos hacer una reclamación específica de. ¿Estamos de acuerdo? Y tú vas a decir, bueno, profe, pero si yo voy a hacer una reclamación, la tengo que trabajar por medio de ciertas situaciones. Sí y no. ¿Por qué? Pues porque tú ya lo encontraste. Para ti ya no vale tanto, si lo quieres ver así, ya no tiene como que esa viabilidad estructurada de, ¿no? Y entonces prácticamente esa viabilidad ahora sí me va a poder decir qué tanto yo voy a poder ofrecer dentro de. ¿Estamos de acuerdo? Estos vicios ocultos buscan que realmente se puedan resolver todas las controversias legales que se lleguen a dar como parte de. Eh, Tenemos el saneamiento por evicción, ¿no? Que prácticamente es la obligación del vendedor de responder ante la privación de la cosa por parte del comprador a través de una sentencia judicial firme. ¿Qué quiere decir? Que esta privación debe de fundamentarse en un derecho anterior a la venta, garantizando así la posesión específica del bien. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que no podemos vender nada, nada, pero nada que no sea mío, ¿no? Tenemos la parte del criterio de la parte mercantil en donde determina por la especulación comercial una reventa, ¿no? O la parte de las acciones. Y esto es crucial. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo la aplicación de la ley. Y tenemos las implicaciones legales, ¿no? Que prácticamente el Código de Comercio te dice que lo puedes adquirir a ciertos plazos. Ojo, únicamente se da como parte de un contrato mercantil, únicamente se da como parte de una evicción formal. No estamos, y eso que nos quede bien claro, chicos, no estamos tratando de resolver el hilo negro, ¿no? O sea, simplemente estamos tratando de entender por qué llega a funcionar o por qué se llega a dar desde ese punto de vista. Bueno, pues prácticamente porque lo que nosotros estamos haciendo busca resolver el fin de un contacto. Muchas veces hemos visto o hemos tratado de entender cómo funcionan, ¿no? Cómo se llevan a cabo. Bueno, pues prácticamente aquí lo que nosotros estamos haciendo es resolver, y siempre lo he dicho así, resolver ciertas situaciones que no se encuentran dentro del marco.
¿Tenemos modalidades especiales dentro de la compra-venta? Sí, y eso que nos quede muy claro, ¿no? ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, pues porque muchas veces hemos tratado de resolver situaciones dentro de esta especial compraventa, pero que al final del día buscan el establecimiento buscan el requerimiento de. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces prácticamente esos requerimientos por medio de los cuales yo estoy tratando de trabajar, busca que realmente se pueda dar como parte de. Tenemos dos, el pacto de no vender, que impide al comprador el enajenar el bien a una persona específica. Esta cláusula restringe la capacidad dispositiva del adquiriente. Ojo, no siempre se lleva a cabo, únicamente cuando este tipo de compras se llegan a dar como parte de una eventualidad, como parte de una estructura fundamentada dentro de. Ojo, ¿tratamos de resolver ciertas situaciones? Sí. ¿Tratamos de entender ciertas situaciones? También. Pero también estamos tratando de encontrar este margen dentro de la misma puntualidad. Y tenemos la compra de esperanza, que prácticamente este es un contrato aleatorio donde el comprador asume el riesgo de no recibir frutos futuros, ¿no? Se paga un precio fijo independientemente de lo que se llegue a dar como parte de ciertas cosechas. Ya para poder terminar, chicos, esta clase, bueno, pues, ¿cómo nosotros podemos resolver ciertas características con lo que nosotros tenemos? Bueno, para que a nosotros nos quede muy claro o nos pueda quedar todavía más claro, necesitamos resolver características, ¿no? El contrato de compraventa, ¿dónde lo podemos encontrar especificado? Uno. Dos, ¿dónde podemos resolver ciertas características específicas de que es parte del consentimiento y el objeto, que son los elementos esenciales que a nosotros nos hacen formar o formalizar el punto de partida? Luego, número tres, buscamos que el vendedor garantice la posesión útil. ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente no tenga vicios ocultos esa casa y la posesión pacífica, que es la parte de la evicción, ¿no? El comprador paga el precio y recibe la casa, no hay más. Distinguir la compraventa civil de la mercantil, pues es crucial, ¿no? Para los plazos de la prescripción y las normas de un incumplimiento. ¿Por qué funciona, chicos? ¿O por qué lo hemos hecho funcionar a lo largo de todos estos años? Bueno, pues porque al final del día eh, seguimos reglas simples, seguimos estructuras simples dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Y como nosotros lo estamos haciendo, es muy importante que a nosotros nos pueda ayudar para que se pueda llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, pues sin más por el momento, me despido de ustedes. Pórtense muy bien y nosotros nos vemos la próxima